conectarnos con el Señor. ¿Sale? Y bueno, estamos en esta serie, ya después de todos los avisos. Yo espero que me dé toda su atención por esta media hora, 35 minutos, y no se me distraiga, ¿sí? Y seguimos con esta serie, le hemos puesto el fruto del Espíritu y hoy nos toca ver ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Entonces, acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes, que nos des la sabiduría para enseñar tu palabra, pero también que nos des la gracia para poder escuchar de ti y que podamos ser fortalecidos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios empiece a actuar en nuestra vida, siempre va a producir buenos resultados. La palabra de Dios siempre produce buenos resultados. Muchas veces nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente la palabra de Dios está transformando mi vida? ¿Cómo puedo darme cuenta si la palabra de Dios está siendo eficaz en mí? ¿Cómo puedo darme cuenta? Y muchas veces estas preguntas vienen a nuestra mente y parece que otras personas como que avanzan más que nosotros, como que estamos más lento en y nos vamos desesperando. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos saber si realmente Dios está actuando en nuestra vida? Cuando empezamos a tener un deseo para vivir para el Señor. Es decir, ya no me interesan tanto mis problemas, aunque tengo problemas, dificultades, pero puedo confiar en que Dios tiene la respuesta y que Dios tiene el control. Empiezo a dejar que mi vida sea guiada por el Espíritu de Dios cuando nos encontramos en el camino de hacer lo correcto. Cuando nos encontramos en disyuntiva, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo escoger? Si sigo haciendo las cosas malas o puedo cambiar mi forma de proceder y hacer las cosas buenas. Cuando tomamos la decisión de apartarnos del mal, es decir, estas cosas no le agradan al Señor. Ya tengo en mi mente lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Y yo decido agradar al Señor. Esas son señales que me pueden guiar en que la palabra de Dios está transformando mi vida y está cambiando mis motivaciones. Me está impulsando a hacer lo correcto. ¿Cómo me doy cuenta que la palabra de Dios está actuando en mí? Cuando mi carácter y mi temperamento empieza a transformar. Cuando mis palabras ya no son esas palabras, pues ya no digamos altisonantes, ¿verdad? Porque eso ya debería... Como que a veces nuestras palabras son un poco juiciosas o fuertes, hirientes. Tal vez no nos damos cuenta, pero ahí soltamos una como que a ver, ¿no? Si encontramos algo. Y nos damos cuenta que el carácter se está pareciendo cada vez más a Cristo. Esta enseñanza que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Gálatas tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también va a empezar a afectar nuestra vida para afectar la vida de otras personas. Y lo puede hacer para bien o puede ser para mal. Nuestra lectura está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Ahora, esto es lo que Pablo está describiendo a la iglesia y esto es lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar en nosotros. Quiere moldearnos de tal forma que podamos parecernos cada vez más a Cristo. Esta palabra paciencia, otras versiones la manejan como longanimidad. Así es que la palabra paciencia y longanimidad son sinónimos. Y en el griego original, esta palabra es macrotomía y significa largura de ánimo o un ánimo constante. Cuando Jesús está enseñando de las bienaventuranzas y toca estos puntos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, está hablando de mantener el mismo ánimo y que no nos está afectando lo exterior, lo externo, sino que nuestro enfoque está en el Señor. Y esto también necesita ser trabajado en nuestra vida. Nosotros necesitamos tener un ánimo constante. Vienen los problemas, vienen las dificultades y como que nos apachurramos. Cambia el clima, ¿verdad? Y se pone así medio tristón. Ay, pues ya también como que andamos un poco medio melancólicos.
El apóstol Pablo está enseñando estas partes. Lo primero que vimos, estas cualidades acerca del amor, el gozo y la paz. Esta es la parte vital del creyente, porque nos conecta directamente con quién es Dios. Las cualidades de Dios es la fuente, y estos tres elementos son importantes para todo lo demás que el apóstol Pablo está describiendo en estas características del fruto del Espíritu. Tiene que ver con Dios, el amor tiene que ver con Dios, el gozo, la paz tiene que ver directamente con Dios. Y esta relación que podemos mantener con Él, es necesaria desarrollar una intimidad, desarrollar buenos hábitos para podernos conectar con el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Ahora vamos a ver la siguiente característica, la siguiente lista. Está hablando de nuestro cuidado personal y de las relaciones interpersonales. Es decir, mis relaciones familiares, mis relaciones de amistad, mis relaciones de trabajo. Porque ya no solamente está tocando esta parte que nos conecta con la fuente, sino ahora el apóstol Pablo está describiendo paciencia. Y no es porque Dios sea impaciente, sino que la obra del Espíritu de Dios tiene que transformar nuestra vida para poder reaccionar de forma correcta en momentos de crisis o en momentos de dificultad. La lista sigue. Pablo menciona la paciencia y tiene que ver con nosotros, nuestro cuidado, pero también está afectando nuestras relaciones. Si tú eres impaciente, híjole, vas a causar conflictos en donde tú estés. Y no es porque la gente alrededor te mire mal y te vea mal y ya le caigo. No, es porque algo no está correcto en ti. Habla de la gentileza, habla de la bondad, la fidelidad, la humildad y dominio propio. Ya está afectando ahora esta siguiente área de relación. Estamos conectados con el Señor y ahora la Biblia describe, como Jesús lo enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte de amarnos a nosotros mismos no solamente es echarnos porras y qué bonito soy y estoy bien delgado, ¿verdad? Y wow, no me salen canas, ¿verdad? Y siempre no solo es con eso, sino está hablando de mostrar el carácter de Dios para alguien más. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Quiere buscar la forma de derrotarnos. Y tal vez no lo ha intentado, o tal vez ha intentado dañarte y tú sigues empujando y te paras firme, pero va a buscar formas, estrategias diferentes para ponerte bajo presión durante largo tiempo. Es decir, que quiere ponerte como un pie, ¿verdad? Como un zapato encima de ti, y quiere estar ahí presionándote y quiere estar ahí aplastándote por largo tiempo. Y es ahí donde el diablo quiere aprovechar esta oportunidad. Puedes ponerme la siguiente. Ponernos bajo presión durante largo tiempo. Y es ahí donde empezamos a sufrir. Es ahí donde empezamos: Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué solamente a mí? La Biblia describe que lo que tú pasas, alguien más ya lo pasó o alguien más está pasando. Y es ahí, tal vez no te pudo derrotar por algún lado, tal vez no por el otro. Ahora voy a poner presión. Diga conmigo: presión. ¿Sí? Voy a poner ahí la llaga, ¿verdad? A ver hasta que explote, ¿sí? Y esta adversidad viene en dos áreas, ¿sí? Lo primero es en nuestra vida personal. En situaciones prolongadas, no tenemos el control de ellas, pero estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles. ¿Cómo cuáles? Puede ser la economía. Pues está afectando la economía, está la escasez, está difícil el asunto. Una salud, ¿verdad? Una enfermedad prolongada. Ya no es esta gripa sencilla que era de 3 días, no, ahora ya se está prolongando 15 días, ya se está prolongando un mes, o viene una enfermedad, un diagnóstico y dura meses, ¿verdad? Y estamos ahí tratando de salir. Está también afectando tu trabajo o el negocio, o alguna situación, un conflicto interno familiar. Ya se ha prolongado, ya está ahí y no miramos la salida. Lo segundo, busca afectar tus relaciones personales. Es decir, va a despertar crítica, o tú serás esta parte, ¿verdad? Ahora yo critico y reprocho y calumnias y conflictos. Cuando el Espíritu de Dios quiere producir en ti paciencia,
un ánimo prolongado, una fe estable, un ancla en el Señor constantemente. Me estoy dando a entender. Primera de Pedro 5:8 dice, léalo conmigo. Estén ¿qué? Alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, qué interesante, porque el apóstol Pedro está usando a un animal y él ha estado observando cómo se comporta. Normalmente el león siempre va a buscar a los animales que están solos, que están tal vez rezagados de la manada, los que están enfermos y aquellos que están desprevenidos, es decir, que no tienen, que no les pasa la vida, que no están alertas, que están viviendo de una forma confiada. Ay, pues no importa, ay, sí, no te preocupes. Y dice esta forma. Y el diablo está buscando a aquellas personas que están de alguna forma o separados de la iglesia, que no están anclados a la iglesia. La Biblia dice que mientras estamos dentro del cuerpo hay unidad, pero también en la unidad hay victoria. Y necesitamos estar juntos en un lugar donde podamos crecer en nuestra fe. Y el diablo está buscando a aquellas personas. ¿Por qué causa somos presa del diablo? Porque normalmente estamos pensando o estamos enfocados en los problemas y descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Es que no me salen las cuentas, es que esto. Y estamos siempre pensando en los problemas. Ahora te hago una pregunta. Si tú has estado en esta situación, ¿cuántas ganas te dan de orar? No. Esperamos a que pase la tormenta, esperamos a que los conflictos se apacigüen, esperamos a que la salida, ¿verdad? Ya, ay, pues ya salimos, pues gloria a Dios. Y ahora vuelvo a retomar mi vida de fe. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Esperamos que los problemas se resuelvan por sí solos. Y algunos tienden a volver al cauce y otros tienes que hacer algo para poder resolverlos. Y tal vez te toca a ti o perdonar o ponerte a cuentas con alguien, tal vez retomar tu vida de fe. Algo tienes que hacer, buscar al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces el diablo va a buscar a aquellas personas que están pasando por desánimo, aquellos que están solos, aquellos que se sienten abandonados, aquellos que ya están cansados, que están chocados, aquellos que están ojerosos, ¿verdad? Porque no pueden dormir, están a las 3 de la mañana pensando, ¿y cómo le voy a hacer, verdad? Y te toca pagar dentro de 2 meses, pero ya estás todo angustiado y todo el asunto. Me estoy dando a entender. Y el Espíritu Santo quiere trabajar en ti la paciencia. Mantén tu ánimo constante, que esté prolongado. Mientras está la presión, tú puedes confiar en el Señor. Proverbios capítulo 14, verso 29. Mire qué versículo. El que es paciente, léalo conmigo. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Wow. La paciencia siempre te va a llevar a poder analizar las cosas. Que Dios te dé la sabiduría para poder identificar aquellas cosas que, ay, esto no está bien, estas cosas, ¿qué está pasando conmigo? Algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. La actitud de impaciencia se da a conocer por 2 cosas. Ahora, no pensando en esto y meditando, yo dije, pues sí es cierto, se da en 2 áreas. Y lo primero es en nuestra forma de expresar, nuestra forma corporal de hablar y nuestras palabras son en agresividad. No sé si se ha dado cuenta. Ay, ya, mano, te hacen la mesa, ¿verdad? Y ya, pásame esto, ay, está, ¿verdad? Y no, es así. Empiezan palabras, ¿sí? Quiero algo rápido, ¿verdad? Sin esfuerzo y así, ¿sí? Lo segundo está en una actitud de impaciencia. Es decir, empezamos a tomar decisiones precipitadas que solo provocan amargura y culpabilidad. Así es que esta impaciencia se muestra en una actitud incorrecta. Empezamos a mostrar un carácter y un temperamento que no teníamos, que
como que, ay, ya me pisaron el apellido, ¿verdad? Como que, si tú supieras quién soy, ¿verdad? No sabes con quién, ¿verdad? Y ya sacamos, parece el charolazo, ¿no? Y lo segundo son decisiones precipitadas. Ay, ¿por qué? ¿Sí? Pero tú estás, es que si no lo hago ahorita, quién sabe cuándo, ¿verdad? Y es que es la única oportunidad, y es que es el último, ¿verdad? Y esas, no, ¿sí? Nunca es así. La impaciencia no te permite tener un discernimiento claro de las situaciones. Dos preguntas que nos pueden ayudar cuando nos encontramos en esta situación. Lo primero es cómo estamos reaccionando ante una situación. Y lo segundo es cómo respondes. ¿Cómo reacciono? Puede ser con molestia, puede ser con irritabilidad, puede ser molesto, puede ser de diferentes maneras. Y lo segundo es cómo respondo ante esta agresión, ante esta situación difícil. Tomo la justicia en mis manos, ahora es que me hizo, me la va a pagar, ¿verdad? Es que nada más que me lo encuentre, ¿verdad? Y estamos. ¿Cómo reaccionamos? Necesitamos ser pacientes. La semana pasada me tocó, esto es como un testimonio o ejemplo, ay, no es, ay, el pastor, no. ¿Sí? Yo sabía que me tocaba hablar de este tema, de la paciencia. Y el lunes me tocó ir a pagar el agua, ¿sí? O sea, si usted le tocó ir al principio, o sea, los primeros días de enero se pone un caos. Yo, bueno, creo que usted me entiende. ¿Sí? Y en el recibo me llegó el cálculo para poderlo pagar anual. Pero no, yo quiero pagarlo por mes. Ya cuando vas a formarte te dicen, no, es que no es aquí. Tiene que ir y pasar a usuarios para que le quiten la opción de pagar anual. Y ya, bueno, ¿y dónde es? Ahí, mire, tiene que formarse. Y digo, Señor, es lunes apenas. O sea, es lunes, Señor. O sea, por favor, ayúdame. Sí. Y ya te formas, ¿no? Y ya estás ahí. Ya te quitan y ahora vas a la caja a pagar. ¿Sí? Y yo dije, Señor, va, ¿sí? Ayúdame. ¿Sí? Y pude salir rápido. O sea, yo dije, para mí fue rápido. Porque otras personas que estaban adelante de mí pagaron el año pasado y tuvieron un exceso y tuvieron que pagar esa parte y tenían que regresar para que les hicieran el cálculo y volver a pagar el año. Entonces tenían que formarse 2 veces, ¿sí? A ese lugar y luego volverse a formar 2 veces en la caja para poder pagar. Y adelante había una señora que estaba desde las 9:30 de la mañana y yo salí 12:15, 12:20. Y dije, ya está, ya la señora estaba, es que no me dicen, y ya estaba, ¿sí? Así. Y cuando vi a esta persona, yo dije, Señor, gracias, porque no salí, o sea, tan tarde, ¿sí? Digo, Señor, gloria a Dios por eso, ¿sí? Y ya cuando me subí al coche, le platiqué a Monse y le dije, Señor, apenas es lunes, ¿sí? O sea, ayúdame, ¿sí? Y Dios siempre va a ponerte en lugares para poder tratar en tu carácter y en tu temperamento. Okay. Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Job encontramos la historia de este hombre que le pasó de todo en un solo día. Dice la Biblia en los primeros capítulos que este hombre perdió todo lo que tenía. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió siervos. La condición aún de su salud se prolongó por varios meses. O sea, no fue en un día y Dios le restauró en otro día, no. Y él pudo esperar pacientemente en el Señor. Y después de todo lo que ha pasado, la Biblia describe que Job no le atribuyó un mal a Dios. Pero la Biblia describe que su esposa, esa ayuda idónea, ¿verdad? Esa que son equipos, ¿sí? En el verso 8 le dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿sí? ¿Qué? Ahora, yo estaba leyendo este versículo y lo hemos leído y ay, pues qué fuerte. Pero ya cuando empiezas a meditarlo, decir, ay caray, o sea, era su esposa.
la que amaba, la ayuda idónea. ¿Dónde está una mujer espiritual, ¿verdad? Una mujer que los dos buscan, ¿dónde está esa parte? Y es como describe el libro de Proverbios, ¿verdad? La agresividad, la insensatez te hace hablar de forma precipitada y no te permite analizar lo que está pasando. Ella no está asimilando todo lo que le está viniendo. Y el versículo 10 de este capítulo 2 de Job dice de esta forma: sin embargo, contestó Job, hablas como una mujer que necia o insensata. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Eso para mí es algo tremendo. ¿Cómo es que él puede todavía mantener la integridad? ¿Cómo él todavía puede, la Biblia lo describe como alguien que no hizo nada incorrecto? No le atribuye a Dios un mal. Cuando nosotros estamos en un momento de crisis, parece que nuestras oraciones son de reclamo al Señor. ¿Y por qué a mí? Yo no soy tan malo, y ya señalamos a la siguiente persona, ¿verdad? Ese sí es bien canijo, y ese sí es bien así, y debería, ¿verdad, Señor? Lo único que hace Job en medio de esta situación es confiar en Dios y ser paciente. Diga conmigo, paciente. ¿Sí? Vemos que el significado es mantener el mismo ánimo por un tiempo prolongado. Después de perder todo y después de estar en una enfermedad prolongada, mantiene su fe y confianza. Señor, tú tienes el control, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Dije, ay, Señor, ¿sí? Qué tremendo ejemplo tenemos en la vida de Job. ¿Qué es lo que la paciencia produce en nuestra vida? ¿Sí? Ya, pastor, ya me estás hablando de esto, ya sí, ya sé que, apúrale, sí, porque ya, sí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Tengo cosas que hacer, ¿no? Estamos en la reunión y ya, ay, a ver, ¿a qué hora? Sí. Bueno, vamos con el pastor porque él sí, la reunión es cortita, ¿verdad? No la hace prolongada, ¿verdad? No son 3 horas ahí, ¿verdad? Sino, sí, a lo que va, conciso, ¿verdad? Ahí va, sí. Pero ¿qué es lo que produce la paciencia en nuestra vida? Es una disposición para servir a Dios, manteniendo un ánimo prolongado. Ahora, esto no lo hacemos por nosotros mismos, sino es la obra del Espíritu de Dios quien lo produce en nosotros. Pregunta, ¿sí? Como de cultura general, ¿verdad? ¿Cómo andamos en esta área en nuestra vida? ¿Sí? No me tienes que contestar, ¿verdad? No, así como que no podemos decir un gloria a Dios, ¿verdad? Pero si Dios comenzó algo en mí, lo va a perfeccionar, ¿sí? Recuerda que leímos en Gálatas, esta clase de fruto es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, mantener el ánimo no es fácil y no es sencillo. Yo estaba estudiando y pensando en esto, y Dios me hace recordar algo que yo quiero compartir. Creo que no lo he hablado en algún lugar. Creo que esta es la primera vez que hago esta referencia. Pero he aprendido lo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Tengo 22 años, o sea, no tengo 22 años, pero o sea, me veo, sí, eso es fe, sí. Pero tengo 22 años sirviendo al Señor como pastor o servir a Dios de tiempo completo. Y creo que hay 3 cosas, podemos enumerar más cosas, pero quiero compartir 3 cosas de lo que he experimentado en estos años. Y lo primero es tener una firme convicción para lo que ha sido llamado. Una de las cosas que Dios tocó en mi vida a temprana edad, entre 15 o 16 años, fue un versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15. Y el versículo dice así: ve porque instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre. Ese versículo a la edad de 15, 16 años cautivó mi corazón de una forma impresionante. Y eso sucedió estando en un restaurante, en la parrillada, cuando en los comienzos de la iglesia
teníamos tiempos de oración, teníamos unos tiempos muy tremendos de oración. Y en uno de esos tiempos fue donde Dios empezó a hablar a mi corazón. Y empezó a inquietar esa palabra mi vida. Tal vez estoy hablando en el año 87, 88, ¿verdad? Por ahí así era. Y yo estaba haciendo números y dije, qué joven me veo, Señor. Han pasado 37 años. Fíjate lo que te voy a decir. Han pasado 37 años de que Dios me dio esa palabra, de que Dios tocó mi corazón. Pero pasaron 15 años para ver el cumplimiento de esa palabra. Y han pasado 21 años viviendo en esa palabra. Para mí es algo sorprendente, ¿sí? Porque debemos de estar convencidos de quién es quien te llama. Y número 2, a quién estás sirviendo. Yo debo de confiar en aquel que me ha llamado. Esto va a ser el resultado de tu relación con Dios, de tu servicio a Dios, de las cosas que Dios te está empujando a hacer. Para mí era todo esa parte. Desde luego estudiaba y llevaba toda esta parte. Terminé una carrera, pero siempre estaba esto en mi corazón, una inquietud, un deseo. Dios me llamó a temprana edad y tuve que ser paciente para que 15 años después, 16 años después, pudiera yo recibir la invitación de servir a Dios de tiempo completo. Y Dios ha sido fiel 21 años, en donde Dios nos ha sostenido por fe, porque no ha sido otra cosa. Y es porque confías en el Señor, pero también eres paciente en esperar que Dios sea el que empiece a dar las cosas. Tal vez tú dices, ay, pero ya lo quiero rápido. Dios te va enseñando poco a poco, ¿sí? El ejemplo que tenemos es en Jesús. Dios puso esto en mi corazón y Dios me llamó. He aprendido a confiar en Él. Y número 3, yo puedo evaluar los resultados de ese llamado. ¿Quién lo confirma? Los líderes, otros pastores y las personas, ¿sí? Yo no me anuncio, ¿verdad? Como el llamado y el don siempre te van a seguir o van a resaltar en tu vida. Vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque hay palabras que todavía tal vez estás en la espera y estás, Señor, ¿cuándo va a ser? Dios va a honrar tu fe. Si Dios ha hablado a tu vida, sé paciente, ten ese ánimo, confía en el Señor, porque Dios lo va a hacer. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Por eso te decía, qué joven se ve, pastor. Sí. Como de 22, ¿verdad? Dice el verso 20 de esta primera carta que escribe el apóstol Pedro: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. O sea, no hay mérito, solamente es consecuencia. Diga conmigo, consecuencia, ¿sí? Actúas mal y hay una consecuencia. Dice, pero si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. ¿Qué el apóstol Pedro está diciendo? Tienen que ser pacientes en medio de la prueba. Verso 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahora, ¿qué medida y qué enfoque debemos tener? ¿Qué hizo Jesús en momentos de dificultad? Confió en Dios. Dice el verso 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba, esta es una clave, dejaba que su causa, lea conmigo, dejaba su causa en manos ¿de quién? De Dios, quien siempre juzga con justicia. Wow, qué forma de poder empezar a mirar que el fruto del Espíritu que pueda gestarse en nosotros, la paciencia es, ay, es que ya no, Señor, pongo esto delante de ti. Tú vas a actuar en justicia porque tú siempre juzgas de manera correcta, ¿sí? Ahora, Pedro está hablando y está dirigiendo esta carta a aquellos creyentes que todavía están viviendo en esclavitud.
Aquellos que están padeciendo, es decir, se convirtieron al cristianismo, siguen al Señor Jesús, pero todavía viven en la condición de esclavos. El amo les decía, tienes que hacer esto, y tenían que hacer aquello. Pero cuando su amo les decía, tenemos que irnos a este lugar porque vamos a adorar a mi Dios, y no era el Dios de Israel, ellos no lo hacemos, y por eso sufrían, por eso eran señalados, por eso eran golpeados y maltratados, por hacer lo correcto, por pararse de lo correcto, por pararse del lado de Dios, de la verdad de Dios. Y ese señalamiento les causaba un sufrimiento. Pero la Biblia describe aquellos que soportan con paciencia. Dios se agrada de ellos. ¿Por qué se agrada? Porque muestra su fe. No hay otra. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Dice el libro de Hebreos, nuestra fe. Y eso es lo que ellos están evidenciando, la fe. En Génesis 39 tenemos el ejemplo de José el soñador, un joven que menospreciado por sus hermanos, ¿sí? Favorito del papá, pero dice la Biblia que lo vendieron, lo trataron de matar, lo encarcelaron, pero él tuvo un sueño. Gran parte de su vida fue rechazado, pero Dios habló a su corazón y le dio un sueño, le dio una visión de lo que él iba a hacer años más adelante. No llegó en el momento, pero pasó sus pruebas, pasó sus momentos difíciles, pero él siempre, a donde llegaba, la gente veía algo especial en él. Hasta que encuentra un hombre que lo compra y lo pone como administrador de su hacienda. La Biblia describe y llama a este hombre Potifar, y lo pone por encima de todo. Su hacienda prospera, crece. Y un día dice la Biblia que José hacía sus tareas y la esposa quería dormir con él. Le decía, ten relaciones conmigo. Le decía, yo no puedo hacer esto. Y la respuesta de José me impresiona, porque él decía, no puedo faltar a la confianza de tu esposo, pero sería un gran pecado hacer esto contra mi Dios. Mantenía su integridad, mantenía su fe, él era paciente al esperar, y eso le llevó a que la mujer lo acusara de violación y lo metiera a la cárcel. Y pasaron todavía años hasta que llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. Alguien que administraba, alguien que tenía poder, alguien que tenía autoridad. Y mira cómo termina José diciendo esto en Génesis capítulo 50, verso 20. Ustedes, ya después de que él se da a conocer a sus hermanos, pero él dice, ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahora, qué ejemplo, porque eso es vivir con paciencia. Eso es soportar una larga prueba. Tú puedes leer Génesis 39 y más adelante hasta el 50 que leímos, y te vas a dar cuenta de todo lo que José pasó. Pero una palabra lo sostuvo, una visión lo sostuvo. José, este no es tu lugar. Cuando los hermanos trataban de matarlo y lo pusieron en la cisterna, él decía, este no es mi lugar. Señor, tú eres fiel a tu palabra y este no es mi lugar. Será un lugar tal vez de transición, y tal vez tú estás pasando momentos difíciles, pero si Dios te ha dado una palabra, sé paciente, espera en el Señor, confía en el Señor, porque no esa es tu estación final. Será una transición para que tú puedas mirar la bondad y la fidelidad de Dios en tu vida. Amén. Sí. José pasó por diferentes momentos, pero él aprendió a confiar en Dios. Mantuvo pacientemente su fe en el Señor. La pregunta para nosotros es, si queremos que Dios desarrolle paciencia, indudablemente van a venir pruebas a nuestra vida. Ahora, cuando preguntamos, Señor, yo quiero ser paciente, pues van a venir pruebas. Pero la Biblia dice, no dejará que sea mayor, y juntamente con la prueba dará también la salida. En medio de la situación, Él te va a enseñar algo. La bondad de Dios, el favor de Dios, siempre estará para que nosotros podamos conectarnos, ir con Él, pero Él siempre va a buscar nuestro bienestar.
Y eso es algo que no nos detenemos a pensar. La paciencia va a producir en nosotros un ánimo para servir al Señor. La paciencia en nosotros nos va a dar sabiduría, discernimiento para las situaciones y poder tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Mientras estemos con conflictos en nuestra mente, siempre estaremos empujados a tomar decisiones precipitadas. Siempre estaremos como si estuviéramos a la defensiva siempre, una respuesta hiriente, palabras así como que chocan, ¿verdad? Como que, a ver, espérame, ¿sí? Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos aprendiendo algo. Ay, sí, Señor, pero no sé, yo no quiero tanta paciencia. Dios va a desarrollar paciencia, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Job capítulo 10, verso 12. Quiero terminar con esta promesa, ¿sí? Y quiero que la leas, si la tienes en tu Biblia, o puedes tomarle una foto, o puedes ahí remarcarla. Este versículo para mí fue una gran promesa, porque dice, Job capítulo 10, verso 12, me diste vida, me favoreciste con tu amor, y tus cuidados me han infundido aliento. Wow. Y eso es lo que muchas veces pasamos por alto. Los cuidados que Dios tiene para contigo. Los pequeños detalles que tú puedes mirar en la mañana. El favor de Dios a través de una persona. El saludo de alguien. La gracia de Dios para hacer un trabajo, para hacer algo. La facilidad para que tú puedas hacer ciertas cosas. Dios tiene cuidado. Y Job se puede dar cuenta después de los momentos difíciles, de crisis que él padeció y todo eso. Él puede decir, tus cuidados me infunden aliento. Es decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Es fácil hacernos un criterio equivocado del porqué de las cosas cuando tenemos una perspectiva equivocada. Lo voy a repetir. Muchas veces nos hacemos de un criterio o llegamos a una conclusión de ciertas cosas porque tenemos un enfoque equivocado, una perspectiva equivocada de lo que está sucediendo. Y a veces pensamos que se trata de que es Dios el que provoca las cosas. A Dios no se le chispa nada, no se le, como que, ay, se me olvidó esto. No se le olvidó nada. Él está en control de todas las cosas. Pero nuestra perspectiva y nuestro enfoque tiene que estar atentos en mirar al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Ponte de pie.